pasos voy, día a día crezco más. Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo. Gracias por estar conectado con nosotros en este podcast, El Reto del Día. Te habla Pastor Oscar y estoy muy agradecido con Dios por las personas que escuchan el mensaje, que lo comparten, que dejan allí sus comentarios en nuestras plataformas como Spotify, YouTube Music. De verdad, de corazón, gracias y esperamos que Dios siga bendiciéndolos y que esta semilla de fe les lleve a ese nivel donde cada uno pueda ser la clase de persona que Dios quiere que sean. Quiero hablarte hoy acerca de un mensaje que he llamado Pan para hoy y Fe para mañana. Porque hay algo de lo cual nosotros tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres de la ansiedad por el futuro. Y para experimentar esa libertad, debemos aprender a confiar en que Dios provee. Y ahí donde está, repite conmigo, Dios provee. Una vez más, repítelo, Dios es mi proveedor. Y cuando tenemos esa confianza, entonces experimentaremos bendición en nuestra vida. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el contexto de lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo estaba hablando con una sociedad muy necesitada, esencialmente en lo espiritual. Y uno de los temas centrales allí, en ese Evangelio, en ese mensaje, es la ansiedad. Y respecto a ella, dice el Señor, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Más bien, dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, dice el Señor, no se angustien por el mañana. Y es interesante porque nosotros a veces pensamos, y hay quienes han llamado la ansiedad y el estrés como el mal de este siglo. Pero hace 2000 años era el mal. Es decir, la ansiedad, estar ansiosos, temerosos, afanosos, es una condición humana. Y esto me recuerda aquella historia bíblica del maná del desierto, el maná que recibieron los israelitas mientras se encontraban en su trasegar por el desierto. Y allí Dios proveyó alimento del cielo para millones de personas. Pero había una regla clave que Dios les había dado, y era que solo podían recoger lo suficiente para un día. Si intentaban acaparar, entonces ese alimento se iba a echar a perder, se iba a dañar. De manera que Dios no solo estaba alimentando sus cuerpos, sino que también estaba entrenando sus corazones para depender durante las siguientes 24 horas de Dios. Porque hay una tiranía que nosotros tenemos que enfrentar. Una tiranía mental, una batalla mental que tenemos que enfrentar. Y es la tiranía del ¿y qué tal? ¿Y si pasa esto? Y la ansiedad, digamos que es vivir en el futuro, tratando de resolver problemas que aún ni siquiera han sucedido, que ni siquiera sabemos que van a venir. Por ejemplo, personas se preguntan, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si la economía en Colombia empeora? Y siempre están allí pensando en lo malo que puede ocurrir en el futuro. Y en este respecto, el Señor Jesús nos dice que esa característica esa preocupación es una característica de aquellos que no conocen a Dios. Que nuestra preocupación es un indicador de en quién o en qué estamos confiando realmente. Y la pregunta que surge entonces es, ¿cuáles son esos y sí y esos qué tal que más se repiten en tu mente
y que te están robando la paz. Porque es posible que cuando esas sean preguntas demasiado insistentes y demasiado repetitivas en nuestros pensamientos, entonces puede producir que nuestras oraciones estén más llenas de ansiedad por el futuro que por gratitud por la bendición y la provisión que Dios nos ha dado en el presente. Y por eso nosotros necesitamos disciplinarnos en buscar el reino del Señor en primer lugar. La solución del Señor Jesucristo para la ansiedad no es simplemente decirnos no te preocupes, tranquilo, sino es reorientar de una forma muy radical nuestras prioridades. Porque cuando tu principal proyecto de vida, escucha, cuando tu principal proyecto de vida es buscar el reino de Dios, es decir, la voluntad de Dios, su justicia, la expansión del reino de Dios, y lo haces en tu día a día, las otras cosas caen en su lugar. Dios se encarga de sostener a aquellos que están ocupados en sus asuntos. Alguien lo dijo en cierta ocasión de la siguiente manera, y es: ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Así que pregúntate a esta hora si tu agenda, tu presupuesto, tus conversaciones demuestran que estás buscando al Señor primero, o si estás construyendo o demasiado ocupado en tu propio reino. ¿Cómo cambiaría ese nivel de ansiedad en tu vida si tu primer pensamiento al despertar fuera: Señor, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Cómo puedo avanzar en tu reino hoy, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en el día de hoy? Y cuando te revistes de ese pensamiento, de esa idea, empiezas a vivir en bendición, porque empiezas a vivir en paz, empiezas a vivir en confianza y empiezas a experimentar respaldo en tu vida. Sabes que no, empiezas a darte cuenta que no estás solo, que hay alguien que está patrocinando tus expectativas, tus sueños, porque tus expectativas y sueños están apuntando no hacia ti, sino están apuntando hacia Dios. Y Dios entonces será patrocinador de sus sueños a través de los tuyos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que hayas sido bendecido con este mensaje el día de hoy. Y no quiero terminar la oportunidad, no quiero terminar el mensaje sin invitarte, como siempre, a que recibas nuestro reto del día. El reto me hace fuerte. El reto me hace fuerte. Y ese reto es a que empieces lo que podríamos llamar un diario de gratitud. Ahí puedes tener una agenda. Yo te invito a que tengas como una agenda, una libreta en la que puedas siempre escribir allí, poner tus notas allí, y que lo hagas diariamente y cada día en la mañana, en esas horas de oro, la hora de la mañana, la hora de la noche, que escribas algunas cosas, pueden ser 2, 3, en las que estás agradecido con Dios y en las que has visto la gloria de Dios. Puede ser la comida en la mesa, que Dios te guardó en el Transmilenio, que pudiste conversar con una persona y fue una buena conversación, que vino una idea para tu trabajo, pero entrena tu mente y tu corazón para ver la fidelidad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda dejarnos allí tu comentario en nuestras redes sociales, replicar este mensaje con otras personas y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un abrazo muy estrecho y Dios te siga bendiciendo. Chao, chao.